Sí, señor. Sí, señor. Entonces, usted tiene básicamente un sistema de coordenadas que obviamente nosotros ponemos el 00 de nosotros es acá. Entonces, básicamente me piden que ubique los dos brazos robóticos, los dos brazos que están articulados por un motor, en el punto 10,5 creo que es. 10, aquí esto mide 10 y aquí mide 5. Entonces, ponga los brazos acá. Pero un brazo mide 20. Si yo los pongo seguidos uno del otro, un brazo mide 20 y el otro mide 10. ¿Listo? ¿Qué le dio? Si los pongo uno seguido de otro, pues se pasa. Obviamente me toca torcer esa vaina un poquito. ¿Y cómo es que se puede hacer? Entonces, una forma es que este brazo venga y haga esto y el otro se tuerza abajo. La otra forma es que este brazo haga esta cosa y este haga este ángulo. Entonces, lo que tenemos que encontrar esto lo llamamos alfa y este lo llamamos beta. En este caso el alfa va a ser negativo y en este caso el beta va a ser positivo. Entonces, los dos sistemas de ecuaciones que se van a montar son básicamente estos. Si usted tiene aquí un brazo y aquí el otro brazo, entonces, ¿cómo se llega al punto XY? Si este es su sistema coordenado, este X y Y es igual a la suma de este pedacito más en X más este pedacito. Ahí llega el punto. Y este pedacito es el 10, bueno, el 20, que es el brazo, el primer brazo de grande, por el coseno de alfa, siendo alfa este, más 10, más este pedacito, que esto va a ser 10 por el coseno de beta. Y debe ser igual al X que nos dieron, que creo que era ubique el robot en el punto 10. Ahí en la diapositiva dice. Y la otra ecuación va a ser 20 seno de alfa más 10 seno de beta va a ser igual a 5. Entonces son dos ecuaciones con dos incógnitas. Las únicas incógnitas acá son alfa y beta, pero son no lineales. Por supuesto, para solucionarlo vamos a hacer un Newton-Raphson, donde usted a través de las derivadas parciales de la función 1 y de la función 2 con respecto a x y de la función 1 con respecto a y de la función 2 con respecto a x y de la función 2 con respecto a y, le permitan a usted acercar esto a un modelo lineal de aproximación de la expansión en la serie de Taylor. Que si usted se acuerda, en una dimensión, permítame vuelvo por acá porque me acabó el tablero. En una dimensión, usted básicamente lo que hacía era que la expresión de la serie de Taylor le dice, si queremos calcular una aproximación a la función f, pero en el punto siguiente, x sub i más 1, no es que sea que le estamos sumando un 1, esto es una forma para escribir que el punto siguiente de la función lo puedo calcular basado en un punto anterior, por eso le ponemos el sub i, más la derivada de la función f, bueno, aquí solo hay una variable con respecto a x, evaluada en el punto sobre 1 factorial por el delta de x, pero no así es delta de x, sino el delta de x es el x sub i más 1 menos el x sub i. Esa es la primera aproximación, porque si usted le pone el segundo término sería la segunda derivada sobre 2 factorial por el x sub i más 1 menos x sub i al cuadrado. Esto es lo que llamamos el paso. Es decir, cada cuánto va avanzando el x. ¿Qué significa eso realmente en forma gráfica? Que si usted tiene una función, bueno, si tiene la función, pues ¿para qué hace esto? Pero digamos que tiene una función donde tiene un punto. Tengo este f, tengo el x, obviamente, y tengo el f de x. Ese es mi punto inicial.
Le dicen calcule el siguiente punto de la función, es decir, vaya adivinando la función, pero lo que vamos a hacerla es aproximarla con la derivada. Es decir, el siguiente punto de la función, digamos que sea este que queremos desarrollarlo, entonces yo no tengo ese punto, pero tengo la derivada de la función aquí. Esta es la derivada, ¿no? O sea, la pendiente del ángulo de inclinación ahí la tangente, pues, de ese punto. Entonces le está diciendo es que usted puede aproximar esa función, ese siguiente punto, quiero decir, basado en el punto anterior y le suma el pedacito que crece en Y. Respecto a lo que crece el X, ¿cuánto es este pedacito que crece el Y? Entonces, básicamente, pues se saca por la derivada. Usted sabe que la tangente del ángulo de inclinación, o sea, la derivada, aquí va a ser precisamente el delta Y sobre el delta X. Esa es la derivada de la función en el punto X. Eso es lo que significa la derivada. Entonces, el delta X es este paso. Esto es lo que llamamos el paso. ¿Cuánto va avanzando el X? Y el delta Y, o ese pedacito de Y, es simplemente el siguiente punto que usted encuentra, es decir, el f de X sub Y más 1, que eso es lo que le están a ustedes básicamente pidiendo. El siguiente punto, ¿cuánto vale? Entonces, precisamente yo despejo de acá y nosotros vamos a hacer la aproximación solamente a la... Uy, ¿qué pasó ahí? Al primer término. Vamos a desechar los demás. Esto en una dimensión, pero como lo vamos a hacer en dos dimensiones, entonces nos toca hacer la expansión de la serie de Taylor para una cosa que depende de dos variables, o de tres variables, o de cuatro variables. En este caso es una ecuación con dos incógnitas, pues va a depender de dos variables. Y la expansión de la serie de Taylor para dos variables quedaría f, que depende de x y y, que ahora depende de dos variables, va a ser igual al f anterior. Este se supone que es el f anterior, digo, perdón, el siguiente punto, este es el siguiente, depende del f anterior, del punto inicial, mejor dicho, del x y y, más la derivada de la función, pero como es en dos dimensiones, nos toca hacerla con derivadas parciales, la derivada de la función f evaluada en el punto anterior, no le vamos a poner el anterior porque ya se sabe, con respecto a x, multiplicado por el x sub y más 1 menos el x sub y, es decir, el paso. Pero como es en dos dimensiones, más la derivada evaluada con respecto a y por el y sub i más 1 menos el y sub i. Voy a anotar lo que se conoce. Este punto, bueno, listo. Se supone que yo voy a igualar esto a 0 con el fin de poder encontrar las derivadas. Pues estoy al fin y al cabo haciendo buscando el máximo aquí que se pueda encontrar. De lo que queda aquí, lo que no conozco es esto, el siguiente punto. Eso es lo que no conozco, eso es lo que quiero encontrar, el siguiente punto de la función. Eso es lo que no conozco. Bueno, realmente el x sub y más 1 sí lo... Bueno, no, en dos dimensiones no. Eso es lo que... Profe, una pregunta, disculpe. Señor. Ese x sub i más 1 y ese y sub i más 1, ¿no sería cuando la F1 y F2 están igualadas a 10 y el xi y el yi serían los valores iniciales que nos dan? No, 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 no. No, no, realmente. Sí, claro, usted tiene que empezar la aproximación con un valor de alfa y beta. Es que acuérdense que las variables son las incógnitas, quiero decir, son alfa y beta, ¿no? Entonces aquí la Sí, sí, función por va eso a depender, bueno, yo escribí x y y, debía haber escrito fue alfa y beta, ¿no? es que el ejercicio nos da un primer alfa y un primer beta. Ese no sería Ah, el y y el x sub i. no, pues espérese, hacemos toda la definición es que yo lo estoy haciendo en forma general, aquí no estoy hablando de alfa ni beta, estoy hablando en forma general. Entonces aquí lo que usted tiene que hacer es básicamente hacer la multiplicación de esto, mire, quedaría el f de x y y
más la derivada de f con respecto a x que multiplica a x sub i más 1 menos la derivada de f con respecto a x. Estoy resolviendo por x sub i más, más la derivada de f con respecto a y de y sub i más 1 menos la derivada de f con respecto a y de y sub i. Entonces paso para la izquierda lo que no conozco, igual a 0. O más bien lo dejo aquí a este lado y lo que sí conozco para el otro lado. Entonces aquí quedaría la derivada de f con respecto a x. Ojo que esto es una de las ecuaciones, ¿no? Porque se supone que son dos. Esta es la derivada de la función 1. ¿Vale? Esta es la primera derivada, la primera función. Entonces la derivada de la función 1 con respecto a x que multiplica a x sub i más 1 más la derivada de la función 1 con respecto a x de y sub i más 1 va a ser igual a menos f de xy, ¿vale? Y al otro lado pasa positivo, más la derivada de f con respecto a x de x sub i, más la derivada de f con respecto a y de y sub i. Entonces, esta es la ecuación, bueno, de una función. La otra quedaría igualita, pero con respecto a f2. Aquí era f1. Aquí es f1. Aquí es f1. Evaluar el punto xy más la derivada de f2 con respecto a x por x sub i más la derivada 2 de la función 2 con respecto a y por y sub i. Entonces, aquí sale un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. Señores, lo que pongo en rojo, esto es un número. Es un número. ¿Por qué? Porque usted conoce la función, le saca la derivada con respecto a x y la evalúa en el punto x, en el anterior. La evalúa. Esto es un número. Esto es un número. Esto es un número. Esto es un número y esto es un número. Le quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, lo que está encontrando es el x sub i y y sub i, que en este caso sería alfa y beta. El alfa y beta. Usted empezó con un alfa y beta inicial, ¿no? Mírenlo. Aquí está el alfa y beta inicial, mírenlo. Este es el alfa y este es el beta inicial. Los tiene que usar en la ecuación. Y evalúa la función en los puntos alfa y beta iniciales. Con eso encuentra una aproximación que le da un nuevo alfa y beta, porque estos son los nuevos alfa y beta que dan, y vuelve a hacer otra aproximación con esto. O sea, no tiene que hacer toda esta demostración, pero es importante saber de dónde salió, ¿no? Una otra pregunta. En la primera ecuación, por ejemplo, el menos f1 de x, y, Sí. ese sería... no entiendo esto. El f1 con el La primer función alfa, 1. la función Atención. 1, la Venga, función hago un 1. ejemplo. Nuestras ecuaciones, casi las borro, mírenlas ahí, ya las iba a volver a hacer. Miren las ecuaciones de nosotros. ¿Sí las pilla aquí? Aquí Sí, hay sí. una, mire, y aquí está la otra. Esas son nuestras dos ecuaciones. Entonces, ¿qué significa F1 evaluada en X y Y? Si a mí me dijeron que el alfa inicial es 1 y el beta inicial es 1, por decir algo, entonces la función 1 es esta que está ahí. 20 coseno de alfa más 10 coseno de beta menos 10. Pues pasé el 10 para este lado. Entonces, pues evalúela. Ponga alfa y beta en 1 y entonces lo que dé ese número, eso es lo que diría aquí, la función evaluada en el punto. Ok, pero igualándolos al punto que uno quiere. O sea, en este caso, el punto que nos pide es 15,5.
La función uno es igualada a 15 y la función 2 es igualada a 5. Ah, ¿Y eso sí, se sí. mete dentro del primero o se iguala porque yo estaba pensando que la función uno en X y Y, yo lo hice en la calculadora y con el primer alfa y beta daba 29. Entonces yo pensaba, bueno, entonces iguala la primera función a 29 y ya de ahí sacamos cuánto valdría F1, como usted lo está haciendo ahí, pero Sí, no lo que sé. pasa es que tiene que hacerlo muchas iteraciones hasta que eso se quede quieto. Mire, esto que estoy iluminando en verde en este momento es el punto donde queremos llegar. Entonces, mire, sí va incluido en la ecuación.